pasó, digamos, en mi barrio, en Lanús, Caraza, Villa Caraza. Hace un tiempo se hizo un asentamiento, ¿no? Y bueno, estos tipos dejaron que se haga el asentamiento hasta cierto punto, tomaron hasta gendarmes ahí en este campo. Y bueno, se sentaron los gendarmes, se hizo tipo una comisaría, no es comisaría, no me acuerdo el nombre. Destacamento. Bueno, sí. Pero el tema de la inseguridad sigue igual, digamos, ¿no? Hay un colegio público enfrente de mi casa que entran a robar chicos que viven ahí o que vienen de otro lado o se sientan a robar ahí. Uno llama a la comisaría y te dicen, bueno, si ahora te acercamos y tranquilamente te pueden salir raíces ahí que no va a aparecer ningún patrullero. Pero si uno llama, hace la denuncia a la municipalidad, después ¿cómo seguiría el proceso ese? Porque si la municipalidad tampoco hace nada para cambiar eso. Y la verdad que no son preguntas fáciles, no son de fáciles respuestas. Pues yo, es cierto lo que, no sé quién fue, ustedes nunca gobernaron, nosotros la verdad nunca gobernamos todavía. Tenemos ideas, tenemos propuestas, nunca gobernamos. Sí queremos probarlo, pero nosotros sí lo que vemos tanto con el tema de vivienda como el tema de la seguridad, que sí existe la inseguridad, y existe mucho más en los barrios más carenciados o más vulnerables que en los barrios más ricos, pero lo que sale en la tele son los de los barrios ricos. El otro día salía en una escuela privada de Barrio Norte que le habían asaltado los pibes en la entrada y que enseguida ponían el camino seguro, le llaman, que es un buen plan que existe, que no existe solo acá, existe en muchos países, que son los caminos seguros en donde se comprometen a la entrada y salida los comerciantes que tienen, la gente, los porteros de los edificios, las policías dando vueltas. Pero eso están solo en las escuelas privadas y en algunas de los barrios norte, no están ni siquiera en este barrio que no es tan carenciado, pero muchísimo menos en Bajo Flores, porque yo voy muy seguido a Bajo Flores, a la escuela de la 4 de noveno, que está sobre Riestra y demás, y ahí entran y salen y viven robándolos. Ahí no hay ningún camino seguro, no hay ninguna policía metropolitana. Entonces, yo creo que una de las mejores, o no sé si será la mejor, o por lo menos lo que vamos a intentar, es mayores servicios sociales en cada uno de los lugares. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que tener destacamentos de policía, sí. Centro de salud, también. Recolección de basura, también. Pero que hoy no están. Defensorías zonales, también, y que atiendan todo el día, todos los días. Y esas cosas no están, sí están en los otros barrios. Entonces, primero empecemos a poner todos estos servicios, lo que se llaman servicios, en todos lados de la ciudad. Cuando la gente empieza a ver que están en mejores condiciones, que ya no tenés la basura tirada todo el día ahí, que no tenés los pibes durmiendo por el Paco todo el día tirados en los pasillos, donde ya no son pasillos, son calles con asfalto, luz, gas en la villa, que entonces va a dejar de ser una villa, porque hoy plantean pintarle la cara a las casas, pero no te llega el gas, vos tenés que seguir comprando la garrafa que sale caro. Entonces, cuando empeces a sentirte en mejores condiciones, ya no va a ser tan fácil justificar o decir, bueno, está bien, el pibe te está chorreando porque no tiene nada. Ya no está en nada. Va a haber yo creo que esto es todo un cambio social, en donde si el Estado pone y dispone, sobre todo mayormente en donde más falta hace, ya vas cortando estos lazos donde haga falta ir a chorear, porque vos tenés lo que necesitas en tu casa. Después siempre va a haber chicos que van a afanar, chicas que van a afanar, lo tenés siempre. Pero lo vas a tener menos, porque vas a tener el centro de salud que vos vas y te van a atender y te van a dar el medicamento, donde tenés la escuela que no se te cae el techo ni te morís de frío porque tienes el vidrio roto, donde te vas a la escuela y tenés la notebook y tenés el libro. Pero todas esas cosas son para cambiar una sociedad que se pueda alejar de lo que es el delito, o sea, alejarse de la inseguridad, alejarse de las tomas. ¿Para qué va a tomar alguien si se inscribe y después de un par de años consigue una casa? Si mis pibes, mis hijos que van creciendo, se van casando, se inscriben y cuando ya, los primeros años yo también viví con mis viejos, pero no toda la vida. Entonces, si se inscriben, ven cómo pueden acceder a un crédito, porque muchos trabajan, la mayoría de ustedes pueden trabajar, pero no acceden a un crédito para comprarse una vivienda.
Entonces, si los créditos son bajos como para poder comprar una vivienda, si hay planes para aquellos que están totalmente en la lona, pero planes sostenidos y que no entre cualquiera por la ventana y se lo lleve a la casa, entonces de esta manera vas cortando estos lazos en donde no te queda otra que salir a chorear, salir a tomar, salir a cortar la calle, porque no te da nadie respuesta. Tengo dos preguntas. La primera, usted habló que hay desborde de los hospitales públicos, ¿verdad? Pero según he escuchado, los mismos hospitales públicos no es el desborde, no es porque son gente de la capital, es porque son gente de la provincia. Entonces, ¿por qué dice que el desborde es de la capital si la provincia tiene para acá? Yo estoy de acuerdo que primero la gente debería poder atenderse en un hospital cerca de su casa, o no ir a la escuela cerca de su casa. Pero la verdad, en recursos, la ciudad está bien que sostenga en los hospitales la atención de la gente de la provincia de Buenos Aires, porque por algo de lo que hablaba al principio, estos impuestos a las ganancias de las empresas que están instaladas en la ciudad, pero que la producción, la fábrica, muchas de las empresas que las fábricas están en la provincia, para que te termino de explicar, la oficina está en la ciudad y la planta la ponen en la ciudad, no la ponen allá, la ponen acá. Entonces, con esos impuestos que produce y que tiene la fábrica en la provincia de Buenos Aires, lo pagan en la ciudad y está bien que atienda a la gente de la provincia también. Sí, por eso está mal que el hospital de la provincia esté mal y está mal que el hospital de la ciudad esté mal, pero en realidad deberían poder atenderse. No es la culpa de la provincia. La provincia tiene culpa de no tener hospitales como la gente, eso sí. Y la segunda pregunta es, ¿cómo van a trabajar con los suicidios por discapacidad mental, motora y discapacidad mental, motora y... Sí, todos los tipos de subsidios por discapacidad. Primero, para acceder al subsidio, creo que hay que agilizar algo que está mejorándose un poquito. La verdad que si uno compara con otros años, esto sí lo hizo bien Macri. Algo tenemos que reconocerle, que uno puede gestionar el certificado de discapacidad, lo puede gestionar mucho más fácil que antes. Antes había que ir solo a Ramsay y era muy problemático. Hoy en varios hospitales, nosotros creemos que en todos los hospitales se tienen que dar estos carnet de discapacidad que habilita después a gestionarlo. El tema es que después tarda mucho la concreción del subsidio. Entonces, creemos que hay que subsidiar a los discapacitados, a las personas que tienen discapacidad, pero a la vez hay que fortalecer a aquellos que puedan acceder a un trabajo. No se está cumpliendo ni en nación, ni en provincia, ni en ningún lado con el cupo por discapacidad para que puedan solventarse y trabajar y ser útiles para sí mismos y para la sociedad, al margen del subsidio. Para nosotros hay que trabajar con las dos cosas: la posibilidad de trabajo para la gente que es discapacitada, que pueda hacerlo, y por el otro lado que el subsidio llegue como corresponde. Una pregunta. Este año, el año pasado, bueno, como la mayoría de las cosas, tuvimos problemas con la UCEP, la famosa UCEP. Yo quería saber cuál es la propuesta que tienen ustedes para esa gente que está viviendo ahora, hoy en día, en la calle. Y otra cosa que quería preguntarles, ustedes saben sobre un funcionamiento lateral de esa UCEP. O sea, está prohibida, pero se sigue estando en funcionamiento. Sí. ¿Ustedes saben qué medidas se pueden tomar para ese caso? La UCEP, que fue esta unidad de control del espacio público que funcionó el año pasado, el anterior, en realidad no se desmanteló del todo.
los pusieron a trabajar en otro lado y los que cumplen esa función dependen de espacio público ahora. Pero en realidad siguen sacando a la gente que vive en situación de calle de la misma manera que lo sacaban antes, los persiguen. Nosotros hemos hecho 2 presentaciones judiciales porque lo que hacen es la gente que está en situación de calle con niños, los intentan judicializar diciéndole que están desprotegiendo a sus hijos y les quieren sacar los pibes y meterlos presos. Eso nosotros hicimos una denuncia penal contra la ministra, que hoy es candidata a vicejefa de gobierno, y sí, lo que hacemos es cada vez que nos entramos vamos, denunciamos, es la manera que tenemos para frenar esta ausencia encubierta. Y con la gente en situación de calle, junto con Mariano, estuvimos trabajando todo el año pasado con un proyecto de ley para los derechos de la gente en situación de calle. ¿Esto qué quiere decir? Lo que promueve esta ley, que recién se votó ahora, porque Macri la había vetado, le sacó un artículo, es que la gente pueda acceder a sacar sus documentos, que muchas de ellas lo han perdido, nunca lo sacaron, y para poder acceder vos te quedás en un domicilio, y como no tenés domicilio, no podían sacarlo, era como un círculo vicioso. Ahora se habló de casilla postal, se llama una casilla postal, para que puedan dar ese nombre, esa dirección, para poder sacar el documento, que puedan acceder a los tratamientos en los hospitales públicos, porque sí te atienden, si no tenés documentos, si te dicen en la calle, te atienden en la guardia, pero después para continuar un tratamiento es medio imposible. Entonces, que tengan garantizado la posibilidad de continuar con un tratamiento, no, porque en realidad al estar en la calle no es que necesitas más que otros, pero estás mucho más vulnerable en tu salud sobre todo. Entonces, estos tratamientos tienen que tener como una prioridad para esta gente que vive en situación de calle. También el acceso a las escuelas para los pibes, tanto de escuela secundaria como de escuela primaria, que puedan acceder mucho más fácil a una vacante en la escuela, o sea, tener garantizados algunos derechos. Y por el otro lado, que haya un plan de capacitación, un plan de seguimiento con psicólogos, con asistentes sociales, como para que puedan revertir esa situación y salir de la calle. Pues no es cuestión de agarrarlos como se hizo en otras épocas, meterlos vamos a cambiar y obligarlos a meterse en un parador. Que además la ciudad tiene paradores que funcionan de noche, de día no funcionan. Y tampoco pueden ir con los bagallos o con las cosas con las que viven habitualmente, porque pueden entrar solo ellos y dejar las cosas, y si las dejan, las pierden. Y además muchos de ellos que consiguen trabajo, a veces temporario, el horario donde se tienen que ir a parar para poder pasar la noche ahí son las 6 de la tarde. Y la mayoría de esas horas están trabajando. Entonces eligen o trabajar o eligen dormir en un lugar seguro. Y entonces, bueno, con esa ley de protección de derechos lo que intentamos es que se reviertan todas esas situaciones en las que están para que sus derechos sean devueltos. Yo trabajo en la villa de Zabaleta. Quería saber qué propuestas tienen para hacer para mejorar la seguridad. Ya como usted dijo que tiene que ayudar a sacar a la gente que vende droga. Cada vez que sacan a uno, nace otro. Entonces mi pregunta iba, ¿qué tenían pensado en hacer? Por un lado, con este tema específico de la droga que se da en todas las villas, ahí hay una corrupción también con la policía. La mayoría de las veces les avisan de la 32. Ahí les avisan, hoy llamé a la 32 justo porque había una persona presa. 2 veces intervenía. Hoy llamé porque habían metido presa a una mujer de un barrio del MTL y que la tenían presa y no había hecho nada. Bueno, yo lo que digo ahí, nosotros tenemos que cortar ese circuito de la droga. Al cortarlo la policía no. La verdad que el primer policía que se entere, que nos enteremos como gobierno, o como, nosotros ahora los denunciamos, que no somos todo el barrio bajo sucede. Todos los barrios. Les avisan. ¿Cómo piensan ayudar a los chicos? Porque yo veo a los chicos de 13, 12 años, Están intimados, a las 5 de la mañana me meto ahí adentro, ya te afanan la parada de dónde, me quisieron afanar por eso. Entonces yo lo que voy, ¿cómo piensan ayudar a esos chicos? A eso, por un lado, cortar el circuito de la droga, pero por el otro lado tiene que haber en cada uno de los barrios, más de uno, el centro de salud abierto todo el día, obviamente con seguridad por ahora. Tiene que haber centros
al lado de la Villa 21, sobre la calle Iguazú, hay un comedor, que en ese comedor lo que hace es llevarlos de a poco a los pibes que están totalmente bajo el paco, totalmente limados la cabeza, donde primero los llevan a comer, después la primera atracción es la comida, a jugar, a bañarse. O sea, hay que tener muchos más centros infantiles y juveniles donde tengan un lugar de contención y donde tengan tratamiento psicológico. Iguazú, y donde frente al barrio Espora, sobre Iguazú, casi a la vuelta del CESAC. Es chiquito, es un comedor muy chiquitito. Sí, comedor ahí, pero yo tomo el bondi frente y no veo nada. No, A las 2 de la tarde ya están cerrando. No, este es un centro que hacen los fines de semana dan clases de pintura. Ahí van a comer, yo fui no, está bien, pero si hay muchos más centros de estos, donde el lugar es contención. Para mí, yo entiendo que es preocupante, pero el tema es tenemos que poner más lugares de contención del Estado, donde los pibes puedan primero ir por la comida o por la comida. Sí. Sí, pero a veces es difícil. Es difícil. Es difícil porque el tema de la droga y del paco no es tan fácil de romper ese circuito, ¿no? Es muy complicado. Yo sé que hay que... Yo dije el comandante Rodríguez, no, le dicen el comandante, se llama Miguel Ángel Rodríguez, es un puntero que anda por las villas y que trabajó en el Instituto de la Vivienda y que es un personaje que está como el capanga de muchas de las villas manejando No, le da trabajo al gobierno, no es que no lo pueda trabajar. Yo lo denuncié, me denunció a mí, ahora estamos en pleno conflicto. Ahí había el primero y el segundo. Sí, ¿qué mecanismo tienen los legisladores para hacer cumplir el presupuesto aprobado? En realidad la denuncia. Nosotros lo que hacemos es pedidos de informe, que son las herramientas legislativas que tenemos son pedidos de informes o declaraciones de repudio, por ejemplo, que no se cumple con tal cosa. Y después son las denuncias públicas, porque ni siquiera las denuncias penales. El presupuesto tiene como un andamiaje tal que si solo usan más del 5% en otra cosa, sí se puede denunciar penalmente. Pero lo que hacen habitualmente es llevar a la legislatura de nuevo las propuestas de modificación de presupuesto para reasignar partidas, sacar una partida acá y meterla para allá. Nosotros no se las votamos, eso el año pasado casi no pasó una sola vez, lo votamos en contra, pero el resto de los bloques lo apoyan, la mayoría de los bloques lo apoyan. Por ejemplo, del 26% de educación, ¿cuánto termina siendo real? Y el 46, por ejemplo, del 26 en total, o sea, el 46 de infraestructura no se usó. No se usó, pero no es que lo usamos para otra cosa. No, el tema es que la plata no es que cuando uno empieza el año no tiene una caja con toda la plata. La plata va entrando. Lo que hacen es que no entre esa plata directamente. Entonces la usan en otra cosa de esa manera. No es que los 50 millones para construcción de escuelas después lo dibujan y hacen los zapitos o la bicicenda. Lo que hacen es que no entre esa plata, entonces dicen, no puedo construir porque no me llegó la plata, no tengo la partida presupuestaria, pero sí le entró al que hace la publicidad o el que hace a eso sí le entra siempre la plata, siempre llega. Nosotros, más que la denuncia, los proyectos de declaración, y cuando vino la discusión del presupuesto, yo no sabía nada del presupuesto, la verdad que matemática tampoco nunca fue muy fuerte, pero me puse a estudiar, y más que todo, más que preguntas de números, lo que hacía era preguntas de políticas. Bueno, vos decís que van a construir vivienda, que tenés 800 millones para gastar en cooperativas de vivienda.
¿Cuántas cooperativas son? ¿Cuáles son los nombres? Si vos sabés que son 800 millones, tenés que tener por lo menos un listado de las cooperativas con las que vas a trabajar. No lo tengo. Bueno, no, entonces yo no te puedo votar eso. Y armamos lío, venían las cámaras, todo. Eso es el papel. Nuestro papel dentro de legisladores es para controlar en el momento de discusión, denunciarlo y después hacer pedidos de informe, y lo abarrotamos el pedido de informe, pero el resto pasa por la ciudadanía por protestar, que hay que protestar, que estoy de acuerdo con protestar, organizarse para hacer eso y a la vez votando, no votándolo. Yo le puedo hacer una pregunta. Si puede ser. Yo escuché que tiene mucha razón en el sentido de que Macri gastó un montón de plata en el tema de la bicicenda y en lo que está haciendo el tema de que está controlando la velocidad de los autos, de las motos y demás, y está aplicando multas y se está preocupando más en ese sentido. A lo que yo veo el tema de seguridad es si dentro de todas sus propuestas, o sea, porque muchos políticos, muchas personas ofrecen muchas propuestas, dentro de sus propuestas estaba, por ejemplo, el tema de implementar he visto en un montón de localidades que pusieron cámaras por todos lados y la seguridad disminuyó un montón. Quiero saber si en Capital acá está una de esas propuestas dentro de lo que ustedes están Yo la verdad que nosotros no lo pensamos. Mi tema no es más fuerte la seguridad, pero tampoco sé seguro si, por hablar de seguridad, no sé seguro si el tema de las cámaras han mejorado. Yo sé que en la tele dicen que en Tigre está bajando la seguridad porque están las cámaras. El que hace propaganda es el 5N, ¿no? Es el 5N, sale mucho por el 5N. 5N es de Haddad, de Daniel Haddad. Daniel Haddad tiene un negocio de cámaras y tiene un acuerdo con Massa, que es el intendente de Tigre. Claro, muchas de estas cosas que nos dicen. No, por eso digo, no tenemos. Hay negocio detrás de eso. No estamos seguros de que realmente poniendo más cámaras se elimine el negocio del delito, mejore la seguridad. Yo sé que es muy acuciante el tema de la seguridad, la inseguridad está muy al orden del día. No sé si poniendo más cámaras, sí sé que poniendo más trabajo, poniendo más servicios sociales, más educación, pero a la vez también más policía, pero no más policía que maten a los pibes. Yo no sé si seguro, y cortando estos circuitos, como decía, el de la droga, el de los negocios, eso nadie le apunta, ninguno de los políticos le apunta a decir, bueno, ¿dónde están los desarmaderos? ¿Dónde se fabrica esa droga? ¿Quiénes son los dealers grandes? No los pibes que venden en la esquina, que también está mal que venden en la esquina. A eso no hay que, para mí hay que apuntar a eso. Según sé, por gente que yo conozco, se agarró un montón de gente que justamente traficaba drogas por el tema de las cámaras. No por el tema de que yo no haya visto el C5N. No, está bien, no te queríamos descalificar. Lo que digo, a quien metieron preso, ¿es al pibe que vendía la droga o al que le repartió la droga? A los que venden. Al que está distribuyendo esa droga para que el pibe venda y se quede con 20 mangos, con 10 mangos, no sé ni con cuánto se queda, ahora no tengo los números. A ellos no nos atrapan. Yo quiero atrapar al pibe que vendió y al que le vendió al pibe. Con la cámara no sé. Atraparon a un comando de drogas y la cámara. No, uno de los temas también, como que estaba hablando sobre el tema del intendente, ¿no? que me inquieta bastante, como creo que a todos, ¿no? Que hay muchos proyectos que son cosas que se escuchan siempre, que está bueno que venga y que lo planteen y que... Pero esto pasó con el intendente Darío Díaz Pérez, ¿no? Que cuando se presentaron a la elección apareció promesa, propuesta, esto, lo otro, un año, se empezaron a hacer asfalto, hacían falta muchos asfaltos, hormigón, después de dicho tiempo se pararon las obras, después no se vio más nada, porque en realidad no se vio más nada, y ahora llegando las elecciones empezó a tirar brea en los asfaltos, empezó con el tema de paso por una salita que hace, no sé, 10
años como mucho que no tienen un remedio, se la agrandó un poco, una placita que está al lado se la está haciendo, pero bueno, el tema es que está bueno que lo que está planteando usted, o tanto como todos los representantes, ¿no?, que elegimos a veces nosotros, tengan la misma convicción para hacer las cosas que para decirlo, ¿no? Porque está bueno, todos conocemos ese tema. No sé si esta persona se frustró, no le dieron nada, porque no hay mucho información tampoco de lo que se hace, ¿no? Yo les digo una cosa, nosotros la verdad queremos gobernar la ciudad, nunca lo hicimos y me da un miedo enorme. Yo no les voy a decir que es fácil. No debe ser fácil estar. Yo no les digo, nos da un miedo bárbaro, por lo menos a mí. Yo no sé, yo voy a seguir siendo legisladora, no sé si voy a tener algún otro cargo, creo que sigo siendo legisladora por ahora, pero la verdad que no decimos que tenemos toda la seguridad en que vamos a hacerlo bárbaro, es más, tengo un miedo de equivocarnos, de que nos pase en no poder cumplir. Por eso yo la verdad de las cosas que les dije, no les dije que vamos a hacer 100 kilómetros de subte, yo no le dije eso, ni que íbamos a construir 2.000 viviendas por año, tampoco lo dije, ni que vamos a hacer 850 escuelas. Sí creo que se pueden hacer escuelas, que se pueden hacer jardines, que hay maneras de crear un montón de cosas que creo que se pueden hacer sin corrupción, sin llenarse los bolsillos de guita. Yo sigo viviendo acá, acá cerquita, 7 cuadras, vivo hace 6 años ahí y antes vivía en 11, pero no en un lugar muy distinto. Tengo un crédito hipotecario, sigo siendo la misma de cuando era maestra de la escuela 15 del distrito 6. Yo no cambié. Y la mayoría de los que están a mi alrededor son iguales. Los conozco a casi todos y también me da como miedo que alguno de los que esté con nosotros sea un corrupto. Yo estoy convencida que ninguno es corrupto y el primero que sea corrupto voy a tratar de echarlo patada. La verdad, voy a tratar de echarlo patada. Desde el lugar que tengo, que yo soy conducción de mi partido, que el Movimiento Proyecto Sur somos muchos partidos, pero sí también sé que los que están con nosotros no son corruptos. De ahí a que no se puedan corromper nunca, y nadie puede poner la mano al fuego por nadie. Pero sí partimos de que no nos la sabemos todas, que hay cosas que creemos que se pueden hacer de una manera y vamos a intentar hacerlas, pero que nos da un miedo bárbaro porque no es fácil. Esta ciudad es muy grande, tiene mucha plata, es muy fácil entrar en los negocios y creemos que hay que cortar con los negocios, pero sí tenemos, como vengo del sindicalismo docente, vengo de trabajar hace muchos años, no es que desde que soy legisladora recorro las villas. Yo en el año 91 empecé a trabajar en la escuela de la Villa 31, iba a la Villa 31 con los pibes de mi grado. Entonces, el recorrido lo empecé a hacer antes de ser política, aunque yo siempre hice política, antes de estar como legisladora en un partido político. Entonces, hablamos desde ese lugar, desde el lugar de trabajar con las organizaciones sociales, con el MTL que construye viviendas y que vimos las viviendas del Parque Patricio, que construyeron 250 viviendas y las construyeron a la mitad del costo de lo que le paga cualquier empresa constructora el Instituto de la Vivienda. Trabajo con el MOI, que es otra organización que construye también viviendas con cooperativas, con autoconstrucción, que acaban de entregar 25 viviendas, son pocas, pero están construyendo 100 más en la calle Solís y 15 de noviembre, y que esas viviendas de verdad son bellísimas. Y fue un funcionario que le dijo, ¿no es mucho para los pobres? Bueno, y la verdad que nosotros trabajamos con esa gente, nos nutrimos con esa gente, que malo y bueno hay en todos lados. Y que me llevo bien con algunos y con otros no me llevo bien, también. Pero que partimos desde ese lugar, de trabajar, que yo en el barrio INTA estuve estos días, porque Macri tanto dice que, en INTA no, perdón, en Pirelli, como Macri dice que urbanizó, quería ver qué urbanizó. Yo había ido mucho antes a un comedor que se llama el Torrito Pulenta, que son compañeros de la CTA. Y bueno, después volví a ver cómo estaba. Y sí, uno de los compañeros de ahí está viviendo en un departamento, pero como decía, creo que fuiste vos, siguen siendo villas para arriba, porque no tienen el título de propiedad, porque no tienen saneado todo alrededor, porque faltan un montón de cosas, no es solamente construir, es parte. ¿Listo?
si uno piensa en los límites que tenemos desde la Quiaca hasta Ushuaia, pero para mí es Latinoamérica. El partido de Pino Solanas. Pino Solanas, en uno de los reportajes que le habían hecho, había dicho como que Argentina empezaba en Salta y terminaba en Tierra del Fuego. O sea, lo escuché yo y realmente, o sea, dije, esta persona quiere gobernar el país. No, ¿Dónde empieza, dónde termina? Pino Solanas tiene muchas cosas de cineasta. Es un tipo que... ¿Usted está en el partido de eso? O sea, ¿usted está apoyando la política de Pino Solana o usted va para hacer su propia política? No, yo estoy por, como decía recién, que yo partía de una central de trabajadores. Yo no hago la política para mí ni desde mí. Para mí es un colectivo, y en ese colectivo, que es donde está Pino, que es uno más, que si bien hoy es el que se muestra, que se presenta. Yo también trabajo con Víctor de Llenaro, trabajamos también con el juez en Córdoba, somos Claudio Lozano, Victoria Dorla, que era hija de desaparecidos, somos un montón. Hay algunos con los que me llevo mejor, eso sí. Hay otros con los que me llevo peor también. Pero no hacemos, por lo menos de todos esos que nombré y los que estamos hoy en este movimiento, ninguno hace la política para sí, desde lo individual. Pino, por ejemplo, tiene mucha plata, la verdad que no necesita hacer política para llegarse de plata. Es cierto que Macri también tenía mucha plata y todos decíamos, vaya, si tiene plata no va a robar. Es cierto, para él no robó, pero dejó robar a todo el mundo. Entonces, no es una cuestión individual, sí planteo y creo y estoy convencida de una cuestión colectiva. Por eso les decía también que para que las leyes se cumplan, para que las cosas mejoren, también el colectivo, que es la población, los barrios, tienen que juntarse, organizarse y discutir y pelear. Sí, pero, o sea, yo lo que, o sea, no me cierra realmente que una persona que hace ese tipo de comentarios quiera llegar al poder. O sea, yo si usted me dice que va a ir, o sea, tratar de seguir, digamos, en algo correcto, pues nuevamente, o sea, como Cobo, por seguir una, o sea, una, no sé, porque él era, ¿cómo se llama? Vicepresidente. No, sí, vicepresidente, pero era radical. Ah, radical, que se juntó con... No sabe. No sabe lo que es. No, el tema, estoy tirando el mantel. No, yo no sé qué habrá dicho Pino ese día. Pino conoce el país. Sabe que conoce, a mí me pareció raro. Conoce bien todas las provincias, las ha recorrido con el tema de minería, no solo haciendo películas, con el tema de minería, con el tema de los trenes, lo recorre. No sé qué habrá dicho, cómo lo habrá dicho, pero que sabe que va de Jujuy a Tierra del Fuego. Y para mí también... ¿No está de acuerdo con lo que dijo él de que los ignorantes y pobres no saben elegir? No, por supuesto que no. Claro que no. Claro que no.